Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer nuevamente tenerles en los martes de coyuntura. Esta mañana tenemos con nosotros a Carlos Monge, invitado para que nos comente eh, cómo ve el año que ya, que ya culmina del presidente Castillo, ¿no? Que, que hemos tenido este año, por dónde hemos ido y seguramente lo que estamos atravesando en estos días de coyuntura particular merecerá algún análisis también, pero lo que queremos es mirar todo el año para preparar un poco cómo podría ser el discurso del 28 del presidente Castillo, que analizaremos seguro el próximo martes. Muchísimas gracias por aceptar acompañarnos esta mañana, Chocli. Bienvenido y adelante, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Molina, gracias por la invitación y por la confianza en que pueda, aunque sea animar una conversación de pocas certezas en este país tan impredecible y complicado. Entonces, a ver, yo me armaba una presentación que después se las puedo pasar, pero ideas, ¿ya? Primero, creo que la victoria de Castillo en, en en mayo del año pasado es de la mayor importancia eh, cultural, diría, ¿no? Creo que fue el candidato más outsider de todos, incluso más que Alberto Fujimori en el año 90, que había sido rector de una universidad muy importante en el país, que había tenido un programa de debate político en la televisión, en fin, no era el outsider real que era el hombre de puño, ¿no? Que no, salvo su protagonismo relativo, digamos, ahí flotando encima de la lucha de facciones alrededor de la huelga magisterial del 2017, en realidad no tenía idea de nada respecto de la política nacional en el Perú, ¿no? Creo que esa elección demostró que la gente no se deja intimidar y que busca sus propias respuestas, porque en esa elección, en segunda vuelta, Castillo derrotó a una coalición de todas las élites políticas, sociales, empresariales, mediáticas del país, equivalente pues a la derrota al movimiento Libertad de Vargas Llosa en su momento, ¿no es cierto? Es un triunfo popular de esa magnitud, digo, siendo Castillo mucho más outsider, más popular, más rural, más campesino, más indígena, ¿no? De lo que fue Alberto Fujimori en su momento, y demostró un hartazgo de una mayoría 40.000 votos de mayoría, pero una mayoría dentro de millones de personas, un hartazgo con la economía, con la desigualdad y con el comportamiento de la clase política, ¿no? Esa es para mí la primera idea. Su victoria fue muy importante. Demuestra que hay un potencial para apuestas de cambio muy grande, ¿no? Aunque esto haya resultado mal. Segundo, es que Castillo accede al gobierno en una coyuntura muy difícil. Se venía de una recesión muy fuerte el 2020, con un rebote muy fuerte el 2021, pero con una enorme incertidumbre respecto de qué iba a pasar hacia adelante, ¿no? A eso se le añade, particularmente ya por la elección misma, una fuga de capitales muy intensa en los meses iniciales, que después ha venido seguida de una crisis inflacionaria y de abastecimientos, que no solamente hay carestía, hay escasez de ciertos productos, resultado de la invasión rusa a Ucrania, y a eso se le añade una derecha política, parlamentaria y mediática abiertamente golpista, ¿no? Y por el propio manejo de Castillo y la permanente negociación, una instabilidad permanente, constante en los altos cargos del Estado. Eh, en estas circunstancias, lo que queda claro a la vuelta de un año es que Castillo es un desastre de gobernante, ¿no? No solamente está poco preparado, porque no le puedes pedir preparación para ser presidente a alguien que ha tenido la trayectoria que él ha tenido, pero parece incapaz de aprender, parece más bien dedicado a sobrevivir sin rumbo programático alguno. Tú no puedes tener una semana a Naí Durán, una segunda semana a Katy Ugarte y después poner a Diana Miroslavich, ¿no? En el Ministerio de la Mujer. Eso es falta de rumbo y de compromiso con cualquier idea, es simplemente en este momento qué parece que me conviene o me salva o me garantiza un voto, ¿no?
Creo que tiene una cultura política clientelar y populista, está rodeado de un entorno corrupto y probablemente sea corrupto él mismo, ¿no? Y está rodeado además de un entorno mediocre, ¿no? Donde la calificación técnica, la capacidad profesional es vista más como un defecto que como una virtud, ¿no? Y eso, a mí, ese balance de Castillo la persona, ¿no? Castillo el gobernante, me plantea un tema de reflexión, ¿no? Cómo alguien puede ser tan buen representante del sentir mayoritario de la población en determinado momento y al mismo tiempo tan pésimamente o tan mal encargado de convertir esa representación en actos de gobierno, ¿no? En resumen, no todo triunfo popular queda en buenas manos. Creo que es una lección que hay que aprender. Un segundo juego de ideas tiene que ver con los partidos en el Congreso. Teóricamente o formalmente había un escenario de polarización que enfrentaría a Perú Libre principalmente y Juntos por el Perú, ¿no? Como asociado, contra Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza País, el bloque abiertamente golpista, y con APP y Acción Popular como una especie de centro de la balanza, ¿no? Pero lo que estamos viendo y que se profundiza en estos días con la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso es un escenario de fragmentación. Perú Libre es el que más ha sufrido eso, pero ahora vemos cómo lo sufre Avanza País, lo ha sufrido Alianza para el Progreso, quizás se mantiene más sólido Fuerza Popular, ¿no? Pero Renovación Popular también ha tenido bajas y se van constituyendo y reconstituyendo un número grande de pequeñas bancadas, ¿no es cierto? Entonces, había un escenario formal de polarización, lo que hay es un escenario real de fragmentación y en realidad más que polarización, que la puede haber narrativa, discursiva, lo que hay, creo yo, es un escenario de acuerdos fundamentales, ¿no? En torno a el retroceso en reformas institucionales que se habían logrado durante perdón, la transición democrática, se me están mezclando los temas en la cabeza. Hay acuerdos fundamentales en torno a la afirmación de valores conservadores, hay acuerdos fundamentales en torno a la búsqueda de impunidad, ¿no es cierto? Y hay acuerdos fundamentales en torno a un proceso de reformas constitucionales que construyen o van diseñando lo que Carlos Reina, me tomó la idea de él en una reunión hace unos días, ha llamado un parlamentarismo autoritario, ¿no? Entonces sí, polarización formal, ¿no? Uno acusa al otro de fascista y el otro le devuelve castrochavista, pero se tiran abajo la SUNEDU, la ATU, la reforma magisterial, el esto y el otro, quieren tumbarse, digamos, incluso el nombre del Ministerio de la Mujer, se protegen en casos de corrupción y avanzan a fortalecer el Congreso versus el Ejecutivo en esto que me copio, digo nuevamente, un parlamentarismo autoritario, ¿no? La suma de ambas cosas es una crisis de legitimidad de los poderes del Estado, ¿no? De acuerdo a la última encuesta de apoyo, 79% desaprueba 74% desaprueba la gestión de Castillo y 79% desaprueba la gestión del Congreso, ¿no? Entonces, ese es el escenario en que estamos a un año, digamos, ¿no? De un año menos 2 días, digamos, o un poquito menos de asumir la gestión, digamos, del presidente Castillo y de este Congreso, ¿no? Creo que esta situación de crisis de legitimidad de los dos poderes del Estado que surgen de una elección, el Ejecutivo, digamos, y el Legislativo, a través de este año más o menos resumido en ese juego de ideas, ¿no? Es expresión de un problema más de fondo, ¿no es cierto? O yo diría de tres problemas más de fondo, ¿no? Lo primero es el fracaso del largo ciclo de crecimiento económico sin redistribución ni sostenibilidad, ¿no? Hubo crecimiento sin redistribución, mientras hubo demanda alta y precios altos por los minerales entre el 2002 y el 2012. Llegamos a crecer 9%. Los precios comenzaron a caer, el crecimiento también se cayó, ¿no es cierto?
Entonces, ahí hay un primer gran fracaso, que es la apuesta por una lógica de crecimiento liderada por la exportación de commodities, sin prestar atención a redistribución interna, ni a diversificación económica, ni a sostenibilidad ambiental, pensando que el mercado lo resuelve todo, ¿no? Eso claramente ha fracasado ante los ojos de la gente, ¿no? Luego hay el fracaso de la transición democrática, que es, en el caso peruano, eso es interesante, coincidente con el superciclo de crecimiento, ¿no es cierto? Ciertamente, en la transición democrática, en la fase de crecimiento del 2002 al 2011, 12, por ahí, hubo avances institucionales, ¿no? Que ahora están bajo amenaza de reversión. Se pusieron en práctica algunas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, se aprobó la ley de consultas, se creó el Ministerio, ¿no? De Cultura con su viceministerio de Interculturalidad para atender los temas indígenas, se creó el Ministerio del Ambiente, se fortaleció la OEFA, después se creó el SENACE. Entonces, cuando uno mira institucionalidad, ¿no es cierto? Para la justicia transicional, institucionalidad para la justicia ambiental, institucionalidad para la relación con los pueblos indígenas, uno ve un conjunto de avances, ¿no? Y hubo la reforma universitaria, hubo la reforma de la educación, hubo intento de reforma, luego se crea la ATU, pero hay momentos de avance y crecimiento y ahora están todos bajo ataque, ¿no es cierto? Están todos en proceso de reversión. Yo diría principalmente por acción del Congreso y no del Ejecutivo, ¿no? En segundo lugar, hubo una extensa e intensa corrupción que se extendió con el proceso de descentralización a todos los niveles de gobierno, ¿no? No hubo capacidad de desconcentrar el aparato del Estado al mismo tiempo desconcentrando y fortaleciendo las capacidades de control, ¿no? No hubo esa capacidad, ¿no? Y más bien entonces lo que ha habido es una reproducción de las prácticas cotidianas de corrupción que siempre han habido en el Estado central, involucrando a los funcionarios públicos con grupos empresariales en el sector privado, ¿no? Y sobre todo en lo que hubo un fracaso total es en la reforma política. No hubo una construcción de partidos fuertes y más bien hay una total fragmentación de la representación y existencias efímeras, ¿no? Este, entonces, esa es la segunda idea, ¿no? Ha fracasado un estilo de crecimiento sin redistribución, diversificación ni sostenibilidad y ha fracasado la transición democrática en sus grandes objetivos, ¿no? Y en tercer lugar, la tercera idea de este contexto de fondo es que es bien difícil pensar en una construcción de ciudadanía con apego a las instituciones en un mar de informalidad, ¿no? Este largo ciclo de crecimiento agudizó y profundizó los niveles altísimos de informalidad en nuestra economía, que creo, si no me corrige Eduardo o alguien que sepa más de estas cosas, que es probablemente la economía más informal de la región, ¿no? Para la mayor parte de la ciudadanía que se forma en esa experiencia cotidiana de la economía informal, las instituciones del Estado son, en el mejor de los casos, un obstáculo que hay que evitar. En el peor de los casos, un peligro del cual hay que salir corriendo, ¿no? Entonces, en ese entorno es muy difícil construir una cultura ciudadana de la institucionalidad. Y entonces seguramente parte de lo que estamos viviendo hoy es el asalto de las informalidades y las ilegalidades al control directo del Estado, ¿no? Porque ya tienen el control mayoritario de la economía. Un aspecto particular de este debate, de esta situación, podría ser, habría que invitar a alguien como José de Chávez, que sabe mejor del tema, lo que está ocurriendo en la minería, ¿no? Donde la dinámica creo que es crecientemente menos comunidades que enfrentan proyectos mineros en defensa del agua y el medio ambiente y más comunidades que enfrentan proyectos mineros en búsqueda de encargarse ellos directamente de la minería. Una suerte de bolivianización de la minería, ¿no? Ustedes saben, en Bolivia hay una presencia enorme de este sector cooperativista, que en el fondo son poblaciones locales dedicadas a la minería, tomando esa forma de organización, porque así vino la historia de Bolivia, pero acá podría ser esta minería comunitaria que se está extendiendo por todas partes
y tomando por asalto un bastión de la economía formal, ¿no? Porque hasta ahora, pues, la minería es un sector de grandes empresas formales que se rigen más o menos a ciertas reglas de juego, ¿no? Entonces es algo así como el modelo de minería de Madre de Dios extendido a nivel nacional y como en el caso que vimos en Ayacucho, ya chocando directamente con la minería formal ya existente, ¿no? Entonces me parece que esas tres grandes ideas plantean un contexto de fondo: fracaso de una estrategia de crecimiento, fracaso de una transición democrática y este reto de cómo construir ciudadanía e institucionalidad desde una economía enormemente informalizada que ven en el Estado un obstáculo, ¿no? O un enemigo. En este escenario, ¿qué se puede venir? Yo creo que lo deseable sería lo que plantea Sagasti, ¿no? Que Castillo y el Congreso se dan cuenta que tienen que irse, que se creen las condiciones para proceder a una reforma política mínima que mejore las reglas de juego y que se convoquen elecciones generales adelantadas. Lo más probable, creo yo, a diferencia de lo más deseable, es que continúe este empate pernicioso, funesto para el país, sustentado en una permanente negociación entre el Congreso y el Ejecutivo, y que tenga como base estos acuerdos conservadores fundamentales y el asalto a las instituciones tipo el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y yo creo que este escenario más probable se refuerza con la probable, porque en este país nunca se sabe, elección el día de hoy de Lady, ¿se pronuncia Lady o Lady? Camones a la presidencia del Congreso, ¿no? Yo creo que refuerza ese escenario más probable de una permanente negociación a expensas del país. Ahora, siendo eso lo más probable, también es posible que caiga Castillo, ¿no es cierto? Es posible, como resultado de la comprobación de algún hecho grave de corrupción, por ejemplo, que Pacheco o Silva directamente y con pruebas digan, yo le di plata, ¿no es cierto? Él participó en este negociado, o por algún tipo de protesta social contra una crisis económica que puede agudizarse, ¿no? Escenario Sri Lanka. La gente se harta y el presidente sale corriendo, ¿no? Claro, no digo una resolución tipo Sri Lanka, porque ahí se ha quedado su vice y, en fin, el conflicto con la ciudadanía sigue, ¿no? Pero una lógica de ese tipo, ¿no es cierto? En este caso, lo que podría haber, si se produce esa evidencia de participación directa en casos de corrupción o se produce una protesta social muy aguda, podría haber un escenario de vacancia de Castillo por el Congreso y convocatoria de elecciones solo presidenciales, que sería la fantasía congresal, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso generaría una reacción ciudadana y social muy fuerte contra el Congreso, equivalente o mayor a aquella contra Merino, ¿no? Y lo otro sería que sí se proceda a la vacancia de Castillo, ¿no? Pero, y se proceda a una convocatoria a elecciones generales sin reforma política, simplemente elecciones generales. Salida creo que sí contaría con un determinado apoyo ciudadano y como dijo alguien en alguna columna, creo que Coqui Bruce, sabes que las reglas de juego son las mismas, sabes que los actores son los mismos, sabes que la chance es que el país vuelva a perder porque se elija otro ejecutivo y otro congreso desastroso, pero en fin, volver a tirar los dados te permite confiar en que con suerte algún número saldrá mejor que los anteriores, ¿no? Luego tengo algunas incógnitas, ¿no? ¿Qué va a pasar en las elecciones regionales y locales? ¿Qué va a pasar en términos de qué va a pasar? ¿Cuáles son los resultados? ¿No? Vamos a seguir en el camino de que solamente APP y AP existen fuera de Lima y eso. Y entonces la mayoría, la enorme mayoría, van a ser candidaturas independientes, coaliciones armadas ad hoc, ¿no? Para el momento, en fin, ¿no? Pero tampoco me queda claro qué importancia política van a tener. Qué importancia política van a tener si es que Castillo sigue en el cargo para entonces,
qué importancia política van a tener si a Castillo se lo tumban antes, qué importancia política van a tener si Castillo y el Congreso se van y hay adelanto de elecciones generales, ¿no? Eso para mí es una incógnita, ¿no? Y las nacionales, cuando éstas sean, yo veo una derecha muy dividida, su incapacidad de hacer cosas juntos es manifiesta. Digamos, eh, en la primera vuelta de la elección pasada, fácilmente cualquiera de los tres hubiera pasado de largo a segunda vuelta liderando, pero se partieron en tres, ¿no es cierto? Y siguen peleados entre ellos en el Congreso. En fin, ¿no? Entonces no veo cómo sería una buena performance de la derecha política en unas elecciones nacionales cuando éstas sean. Veo una izquierda desacreditada como es la de Perú Libre y una izquierda tipo el Nuevo Perú y otros que se ha sumido en la irrelevancia por su incapacidad de diferenciarse de Castillo, ¿no? Y se ha amarrado esa piedra al tobillo y se va a hundir con ella. Nuevamente, AP y APP, ¿no? Cómo le irá en estas regionales, locales, saldrá fortalecidos. Acuña es claramente el jefe y el candidato de APP. En Acción Popular no tengo la menor idea de cómo se resolvería, digamos, el cúmulo de contradicciones internas que tienen. Y mientras tanto, pionono en mano, se prepara la candidatura Fiu-Fiu, ¿no es cierto? Que si la elección fuera ahorita, creo que Vizcarra le gana largo a todos, ¿no? El reto para recuperar el camino, acá ya estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en quienes estamos en esta reunión y estoy pensando en una izquierda existente que es honesta, que es eficiente y que es consecuente con propuestas de cambio. Yo creo que el reto es recuperar el camino perdido, ¿no? Si yo estuviese en la capacidad de decidir por esa izquierda existente, que ahora tiene muchos nombres y muchas pequeñas cabezas y muchos pequeños lobos, pero que ahí está. Yo diría que esa izquierda le tocaría encabezar el malestar ciudadano con el reclamo de adelanto de elecciones generales, con reforma política, aún entendiendo que quizás esto se logre sin esas reformas políticas. Creo que el silencio de la izquierda, su negativa de plantear una salida concreta de esta crisis, es lo que le deja el campo a sectores más bien liberales o de centro derecha, como Sagasti, como se le quiera calificar, o de centro-centro, ¿no? Instituciones como se ha mencionado, Transparencia y otras, a que sean ellas las que lideran, ¿no? Propuestas de salida concreta, ¿no? Mientras esta izquierda en algunos matices no dice nada y en otros se refugia en una abstracción que no tiene perspectiva de corto plazo como la convocatoria a una asamblea constituyente, sin tener además propuestas más allá del capítulo económico, ¿no? Me parece que hay que proponerle al país una alternativa de izquierda. El reto es que sea capaz de representar ese malestar ciudadano, rural, indígena, pobre, que Castillo supo representar, pero al mismo tiempo, como insisto, sea consecuente con valores y propuestas programáticas, sea honesta y tenga capacidad de gestión, ¿no? Me parece que un reto enorme es armar una propuesta de gobierno desde y para esas mayorías informales, ¿no? Un proyecto de izquierda que sea altamente institucionalista y que se estrelle contra la realidad de la informalidad no es viable en el país. Y además una propuesta de izquierda que esté dispuesta a armar una coalición izquierda-centro para gobernar. Y a propósito, insisto en izquierda-centro, porque yo no sé por qué siempre nos condenamos a hablar de centro-izquierda y ponernos a nosotros siempre como el segundo actor, ¿no? El actor de reparto. Yo creo que hay que empezar claramente en una coalición de izquierda-centro para gobernar. Me parece que ese es el reto. Bueno, lo dejo ahí. Espero que alguna idea haya sido provocadora y que permita generar una conversación. Gracias nuevamente, Molina, por la invitación. Muchísimas gracias, Chocli, por estas ideas para motivar el diálogo y la reflexión sobre lo que ha significado este tiempo en el país y que más o menos que nos podría esperar, aunque decíamos al inicio que bien difícil, ¿no?
hacer prospectiva en este país. Entonces ahora, por favor, pueden ir levantando la mano o abriendo su micrófono. Molina, yo. Sí, adelante, Gracias. adelante, Teresa. Gracias, Chocli. Excelente resumen del momento difícil que vivimos. Yo tengo 3 preguntas puntuales. Una primera es, ¿cómo ubicas tú las recientes medidas de Castillo frente al tema laboral, ¿no? Vinculando esto con su necesidad de supervivencia, con un cierto apoyo de lo que originalmente fue su núcleo de surgimiento, que es el sector magisterial, ¿no? Las promesas que venían, porque se habla mucho de promesas para el magisterio que se pueden venir en el discurso, un poco, si este es uno de los refugios de Castillo, ¿no? Refugiarse en su colchoncito inicial, ¿no? Y bueno, esta es una de las pocas medidas que se han dado interesantes en el sentido de que por lo menos se recupera una parte de los derechos laborales, ¿no? Pero en este contexto político distinto. Una segunda pregunta sería, dentro de esta tendencia, que escenario de continuidad pantanosa, sin embargo, como se prevé, probablemente gane pues en la continuidad fujimorista, digamos, con Lady Camones, de alguna manera se está viviendo, si de alguna manera se estaría viviendo un golpismo parlamentario, pero gradual, una cosa así larvaria, porque de alguna manera se ha fortalecido enormemente el Parlamento, ¿no? O sea, de todas maneras, con este autoritarismo, y aunque no haya vacancia exactamente, pues, aunque no lleguen a vacarlo, de hecho ya hay no sé si podría hablarse de una ya entronización definitiva del Parlamento. Y la tercera es este malestar ciudadano que tú hablas como reto, ¿qué vinculación tendría no solo con poder encabezar o vincularse con la mayoría informal del país, sino con la mayoría provinciana, ¿no? Porque uno de los problemas que tuvo Nuevo Perú precisamente en las elecciones pasadas fue que Verónica no llegó a aprender en el campo, ¿no? En la ruralidad, en la provincia, ¿no? Y ahí esa parte de ese mundo, ¿no? Que fue el que llevó a Castillo a ese triunfo que tú caracterizas como histórico, ¿no? Viene también de allí, ¿no? Viene por un lado del Perú informal, por otro lado del Perú provinciano. ¿Eso es el otro Perú? Serían mis 3 preguntas. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Recibimos más comentarios, Chocli, antes de que... Claro, sí. Ya. Tony. Pero además una conversación, ¿no? Sí, claro. Digo, para que no te sientas que tiene que ser preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. De acuerdo, dale. Hola, Tony, bienvenido. Hola, Olvina. Buenas con todos. Chocli, quería hacerte una pregunta acerca de la participación en el gobierno de Pedro Franque, de Mirta Vázquez, la tuya. ¿Qué se proponían lograr? ¿Y qué balance realizan de lo logrado? Y una última, si esa participación tiene alguna consecuencia o no en la debilidad de la izquierda que ves ahora. Y gracias, Tony. Vamos con Alex. Bueno, los que quieren responder a las preguntas que van haciendo también. Sí. Tremendas preguntazas. Gracias, Molina. Gracias, Chocli, por la presentación. Muy brevemente, en realidad hablaste de la incapacidad. Yo quisiera es una pregunta más autorreflexiva. O sea, tú señalaste algo así como la incapacidad de vamos a comillas, entre comillas, la buena izquierda, que somos obviamente nosotros, esa es parte de los problemas internos, ¿no? Para justamente deslindar, ¿no? Con Castillo y en qué momento y tomar distancia del gobierno que claramente se ve, pues no es exactamente un gobierno, digamos así. Hay esta, distinción sutil entre un gobierno
entre comillas, del pueblo, un gobierno de izquierda y un gobierno, vamos a decir así, de la organización sindical de cierto tipo, en diversas organizaciones sindicales, que podría ayudarnos un poco a pensar. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde, cómo es esta incapacidad de deslindar de las figuras de las anteriores elecciones prácticamente desaparecidas, ¿no? Del espacio público y de decir, tener una voz frente a el gobierno de Castillo, ¿no? Por ahí. Ok, Alex, gracias. Eduardo Bayón. Gracias, Molvina, gracias, Chocli, por la provocación. Yo que ingenuamente pensaba que Tony había venido en condición de refuerzo tuyo, constato que ha venido con un sable desenvainado. Ahora, digamos, más allá de ese sable hay como tres cosas que me gustaría comentar. La primera cuestión tiene que ver con, de alguna manera, la pregunta de Tony, la presencia de Pedro Franque y de algún que otro ministro o ministra funcionaron para que sectores de la opinión pública pensemos que había un espacio y una racionalidad. Más allá de la voluntad y de la estrategia que pudieron haber tenido todos y cada uno de ellos, me da la impresión que esa imagen desapareció con la salida de Franque y los poquísimos que quieren mantener de alguna manera esa fantasía, me da la impresión ahora, en fin, tratan de encontrar en Diana Miroslavi y en Andrés Alencastre, digamos, argumentos. Lo que trato de decir es que, digamos, en este mundo progresista, en este mundo de las izquierdas al que pertenecemos, si no todos y todas los que estamos acá, la mayoría, los argumentos para creer en este gobierno se terminaron hace rato. Creo que lo que hay que explicar es por qué le cuesta tantísimo trabajo a todo este espectro de la sociedad tomar distancia de un Castillo que, como coincido contigo, no deja de ser un hito en la historia de este país, termina siendo parte de la continuidad, digamos, en un discurso, continuidad, cambio, para aludir, digamos, a una manera como la derecha, Fernando Sillonis, en diálogo contigo, Chocli, en Canal N, tratan de alguna manera de poner la discusión hoy día. Entonces, sobre esta primera cuestión, me interesaría mucho, digamos, una reflexión tuya. Y la segunda, ligada a esta primera, ¿cuáles crees tú que son los argumentos que de alguna manera frenan a un conjunto de sectores de la izquierda, no solo partidaria, sino en lo que seguimos llamando sociedad civil, para asumir posiciones más claras, aceptando que hay un tema de liderazgo, aceptando que hay un tema de organización, aceptando que una vez más estamos frente a un salto al vacío, pero reconociendo también que todos los acontecimientos caminan en una dirección y francamente no hay elementos que permitan pensar que esa dirección es reversible. Eso por el momento, gracias. Molvina, ¿podemos parar ahí un Sí, ratito para que no se acumule tanto? sí, claro. Ok, ya. A ver, Teresa, yo creo que este asunto de las medidas laborales sí es un tema que Castillo tiene en la cabeza. Él es un trabajador de la educación, él es un sindicalista,
en su espacio de labores, en el sector en que labora, ¿no es cierto? Yo creería que sí debe tener pues convicciones en ese terreno, ¿no? Y desde hace tiempo se vienen trabajando este tipo de opciones, ¿no? Tiene una presión de su bancada, ¿no? Y de Perú Libre en esa dirección también. Y entonces, seguramente, como ocurre casi siempre en política, en este caso hay una mezcla de convicción propia con presión de una base social, con un cálculo político de que esto le conviene, digamos, para ganar aliados en el mundo laboral, ¿no? Por la misma razón, es posible que se anuncien más medidas en 28 de julio, algunas específicamente para maestros, ¿no? Entonces sí, me parece razonable y que encaja dentro de su lógica de las cosas, ¿no? Golpismo parlamentario, ¿no? Yo creo que la intención está y está desde que Castillo ganó. Hay un sector de la derecha política, empresarial, mediática, en fin, que no acepta el triunfo de Castillo, nunca lo aceptó, ¿no es cierto? Y que eso tomó una primera forma con los ataques a los organismos electorales, denuncia de fraude acá y afuera, no reconocer el triunfo, y después ha tomado la forma de sucesivos intentos de vacancia, ¿no es cierto? Y ahí han estado Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular principalmente, ¿no? Que no lo han logrado hasta ahora no quiere decir que la intención no exista, sí existe, ¿no? En lo que parece que están de acuerdo esas tres agrupaciones, digamos, la derecha más bruta y achorada, con Perú Libre y con sectores de APP y de Acción Popular, es en esto que tú llamas bueno, que yo llamé un autoritarismo parlamentario, ¿no? Entonces es como que trato de dar un golpe y bajarme a Castillo, no lo logro, pero mientras tanto lo que sí voy construyendo es un cambio fundamental en el diseño del gobierno en el Perú, ¿no es cierto? En donde debilito con todo lo que puedo al Ejecutivo, ¿no es cierto? Y fortalezco todo lo que puedo, perdón, debilito al Ejecutivo, claro, y fortalezco todo lo que puedo al Congreso, creando una relación asimétrica de poder entre el Congreso y el Ejecutivo. Eso sí está en marcha, se tumben o no se tumben a Castillo, y es en los hechos una reforma constitucional de la mayor importancia y que la van sacando de a poquitos. Están haciendo su propia reforma política en el sentido de fortalecer al Congreso a expensas del Ejecutivo, insisto, más allá de lo que ocurra con Castillo. Eso sí está ocurriendo en este momento, ¿no? Y luego yo he hablado mucho de la formalidad y la informalidad, ¿no es cierto? Pero es verdad que el triunfo de Castillo expresó, yo creo que sí expresó eso, ¿no es cierto? Cruzado con esta dicotomía urbano-rural, Lima-región, ¿no es cierto? Porque su votación fue abrumadora en las regiones y en las provincias más rurales, más campesinas y más indígenas del país, ¿no? Pero tuvo también un importante voto urbano. Ganó en sectores D y E en Lima, y esos son sectores plenamente informales, ¿no? Entonces me parece que se cruzan esas categorías, no son mutuamente excluyentes, ¿no? El mundo rural, excepto las plantaciones agroindustriales de la costa, el mundo rural de pequeña producción, el mundo rural campesino, andino, el mundo indígena amazónico vive totalmente en informalidad, ¿no? Entonces me parece que se cruzan en algunas cosas, ¿no? Claro, la pregunta es cómo una izquierda logra esta otra izquierda de la cual somos parte, ¿no? En el sentido más genérico, más amplio del término, cómo logramos esa capacidad de representación, cómo logramos empatar, ¿no es cierto? Como probablemente se logró el 2016, que estuvimos a un tris de pasar a la segunda vuelta, y en esa segunda vuelta contra Keiko no sacábamos menos del 30 o 40%, ¿no es cierto? Y ese mundo provinciano, rural, hubiera votado Frente Amplio, yo estoy convencido, el año 2016, ¿no? Para mí, por eso el reto es cómo recuperar esa capacidad de representar, pero al mismo tiempo ser pues consecuente con valores mínimos de honestidad
entender que se requiere un nivel de calificación para asumir la función pública, ¿no? Que son cosas que han desaparecido con esta gestión, ¿no? Zapata, ¿qué se proponían lograr en el gobierno? Una aclaración, Eduardo. Entre los troscos siempre andamos peleándonos, ¿ah? O sea, que no se sorprenda, digamos, que Tony venga con el sable desenvainado, digo. Eso es lo que ha aprendido Castillo. Pero todavía no nos lleva, pues, al gobierno para ser más serio. Mira, ¿qué se proponían lograr en el gobierno? Yo creo que hay un montón de respuestas individuales y no sé si hay una respuesta colectiva. Yo creo que en un momento inicial había la expectativa de que se podía gobernar con Castillo. Es decir, que si bien Castillo llegaba con Perú Libre, como Perú Libre no tenía los cuadros con esa capacidad de gestión, ocupar cargos importantes podía permitir una suerte de cogobierno, ¿ya? Algunos que entraron, como Pedro, negociaron duro su participación, eso es evidente, se paró y se fue la noche de la juramentación, negoció toda la noche, en fin, y otras no. Pero ya, en fin, en general creo que había la ilusión en ese momento de que se podía, digamos, hacer algo, ¿no? Algo progresista, algo serio, algo honesto, y llevar a la práctica al menos algunas de las promesas de campaña en el escenario difícil que había, ¿no? ¿Qué se logró? Yo diría que muy poco, ¿ya? Por lo menos en el campo económico se logró sostener un poco de crecimiento, se logró un manejo de bono, pero no se logró en realidad avanzar en alguna de las grandes propuestas que habían en carpeta, ¿no? Se fracasó ante el Congreso en la propuesta de reforma tributaria, que dicho sea de paso, Castillo nunca respaldó en ninguna intervención pública ni privada que yo conozco, ¿no? Y no se logró avanzar siquiera en propuestas de diversificación económica. Se inició una cosa muy chiquita pensando en una propuesta de transición energética y se inició un trabajo con la ONP para armar una propuesta de reforma del sistema de pensiones. Pero todo eso quedó en el camino, ¿no? Yo diría que en otros casos ha habido marchas y contramarchas, ¿no? Hasta ahora, ¿no? ¿Qué logra Diana? Logra por lo menos que no sea Katy Ugarte la ministra. Logra por lo menos que no se tiren abajo lo que ha conseguido, bueno, malo, feo, mucho, poco, el movimiento feminista peruano en términos de institucionalidad en el ministerio, ¿no? Y yo creo que ante ese sector, ante ese movimiento, eso justifica su presencia, porque lo otro es una Katy Ugarte que con cara de izquierda se iba a tirar abajo todo, ¿no es cierto? Ahora, los que participaron tienen responsabilidad en la debilidad de la izquierda. Yo tiendo a decir que no, y que la responsabilidad es más bien de las direcciones políticas. Pues yo puedo hablar por mí mismo y por Nuevo Perú. Yo me acuerdo haber propuesto desde el 29 de julio que Nuevo Perú se diferencia, teniendo ministros, teniendo a Pedro y teniendo a Naí, teniendo un montón de gente en direcciones generales, viceministerios por aquí, por allá, ¿no? Porque quedaba claro que si bien uno podía tener presencia en este gobierno e incluso cargos ministeriales en el gabinete, el gobierno como gobierno y Pedro Castillo como Castillo y peor Cerrón como dirigente político no me representan, no son el tipo de izquierda que yo quiero construir. Y ha habido una pelea larvada, creo, dentro de esa izquierda, ¿no? Entre quienes arguían que cualquier diferenciación era hacerle el juego a la derecha y que lo que había que hacer era ser fiel al voto popular y acompañar a Castillo y tragarse todos los sapos que había que tragarse, y entre quienes, como yo, decíamos, sí, hay que pelear espacios y hacer ahí lo mejor posible, pero al mismo tiempo el liderazgo político de esos otros partidos de izquierda que no son Perú Libre debieran claramente diferenciarse de Castillo y el mensaje al país tendría que haber sido desde el inicio
que hay una izquierda mejor, ¿no? Creo que esa propuesta no triunfó, se discutió, pero no triunfó, y lo que se ha mantenido al final es un poco la idea de que no te puedes pelear tanto con Castillo porque entonces terminas de aliado, digamos, minoritario de la derecha golpista si es que pides que Castillo salga, y no te puedes sumar al planteamiento de adelanto de elecciones porque eso es liderado por un liberal y no vas a ser furgón de cola de los liberales, ¿no? Ahora, ¿por qué esa incapacidad de deslindar, Alex? Yo pienso que ahí se suman dos cosas, ¿ya? O seguramente más de dos cosas, ¿no? En algunos casos, hay interés, punto. Lo digo abiertamente, el caso de Roberto Sánchez, que es el dueño, digamos, del logo de Juntos por el Perú, ¿no es cierto? Está feliz, quiere ser premier, ¿no? Logra cosas para su sector, mete gente de su partido, pero eso es por interés, ¿no? Afán de poder, gusto por el poder, ganas de estar ahí, protagonismo, lo que sea, ¿no? Creo que en otros casos, como decía antes, hay esta preocupación de terminar de ser aliado del golpismo de derecha o esta preocupación de terminar siendo furgón de cola de liberales, ¿no? Yo discrepo de esa línea de pensamiento, ¿no es cierto? Yo creo que hace rato esta izquierda debiera buscar ser cabeza de oposición y esta izquierda debiera buscar representar el sentir mayoritario de ese país que rechaza a uno, rechaza al otro y que dice con toda claridad que si el Congreso va a Castillo, es inaceptable que el Congreso se quede y que deben irse todos, ¿no? Pero creo que hay esa mezcla de esas dos razones. En algunos casos, pues hay de por medio cargos, ingresos, posibilidad de repartir cargos, hacer populismo en su pequeño círculo. Y por otro lado, sigo creyendo que hay una preocupación honesta, en mi opinión equivocada, ¿no? Por el desenlace político posible de este asunto o por perder perfil. Yo creo que es un argumento equivocado y creo que la izquierda, al no romper claramente y al no ofrecer una cosa totalmente diferente, va a enfrentar el problema que enfrentamos todos de cargar durante 30 años con el mote de incapaces, oportunistas y carentes de fibra y de valores y de principios. ¿Qué es lo que nos pasó con Sendero, no es cierto? Ha tomado pues toda una generación deshacerse del mote de terrorista, cuando decía soy de izquierda, terrorista, soy revolucionario, terrorista, soy socialista, terrorista. Bueno, yo creo que nos puede costar un ciclo así de marginalidad, ¿no? Y será otra generación la que tenga que tomar la posta, porque así de grave creo que es el descrédito que toda la izquierda está cayendo ante la población por asociación con Castillo, ¿no? Eduardo, creo que es bien interesante discutir, ya bueno, se estuvo Pedro, se fue, lo sacaron, en realidad no se fue, lo sacaron, estuvo Anaí, la sacaron, pero ahora están el Pinque, el Encastre y están Diana, ¿no? Entonces la pregunta es por qué están, es como retomar las preguntas de Tony, ¿no? ¿Qué se proponen lograr? ¿Qué van a lograr? ¿Y qué responsabilidad tienen en construir esta imagen de una izquierda totalmente subordinada a un desastre como es Castillo, ¿no? Yo creo que ahí hay lógicas más bien corporativas. Yo no cuestiono la honestidad y la decencia de Diana ni de Andrés en ningún nivel, ¿no? Yo creo que en ambos casos es una lógica más sectorial y corporativa. Es claro que el movimiento feminista vio que Katy Ugarte en 2 semanas podía haber desarmado 30 años de acumulación. Y yo creo entonces que la presencia de Diana se justifica como una especie de tapón para frenar en la medida posible, en la medida de lo que puede hacer, digamos, esta ofensiva ultraconservadora que viene desde el Congreso y desde la sociedad contra los derechos de la mujer, contra la perspectiva de género, contra la institucionalidad, ¿no? Que se ocupa de ambas cosas y que su presencia se justifica por eso, y así se justifica ella, y así se justifica ante el movimiento feminista que la respalda, ¿no? Entonces, claro, ahí hay esta vieja pregunta entre qué importa más, ¿no? La representación corporativa y el interés específico de un grupo en torno a algo,
con el proyecto político más grande y el impacto que esa presencia tiene. A mí me hace acordar, pues, Fujimori en Pekín, en la Cumbre de la Mujer, ¿no? Y el acompañamiento de toda la organización feminista. Entonces, claro, era una victoria desde el punto de vista de la agenda feminista, era una trafa, pues, desde el punto de vista de la agenda democrática, ¿no? Pero ese tipo de cuestión, y lo mismo con Andrés, ¿no? En el Ministerio de Agricultura. Está tratando, yo sé, de desarmar las barrabasadas que hicieron los dos últimos ministros. Está tratando de recuperar equipos mínimos. Está tratando de solucionar el tema de la importación de fertilizantes de manera honesta. Y está tratando de dar algún contenido a la idea de reforma agraria 2, que ha quedado totalmente abandonada, ¿no? Ahora, al hacerlo, reconformando equipos y tratando de trabajar con algún nivel de honestidad y eficiencia, claro, sigue alimentando la idea de ahí está pues la izquierda metida con el desastre de Castillo. Pero al mismo tiempo, si sale él y regresa el anterior, el Ministerio de Agricultura termina de desarmarse. Entonces, ¿cómo pesas ahí en la balanza? Me parece un tema complicado, entonces yo me resisto a juzgar así tan duramente, ¿no? a los casos porque entiendo las racionalidades que hay detrás. Pero insisto, no importaría que esté Diana o Andrés en el ministerio. Si se rejuntaran Verónica Mendoza con Indira y con Marisa y jalasen a Mirta Vázquez y a Rocío Silva y se juntase el Nando Ceballos en lugar de estar cada uno construyendo su partidito o reafirmando el suyo y dijesen, acá hay otra izquierda, y esta otra izquierda tiene este otro proyecto, este otro comportamiento, esta otra visión del país, y en un gobierno de esta otra izquierda estarán bienvenidos, pues, Diana Miloslavich, el Pinco Lecastri, Pedro Franque, ¿no es cierto?, y Anaí Durán. Tendrán un sitio mejor en este otro gobierno de izquierda. Yo creo que ese tendría que ser el camino, y yo creo que eso es mucho más importante que el daño, entre comillas, que a la imagen de la izquierda puede estar haciendo la presencia de esta compañera y de este compañero hoy en el gobierno, ¿no? Bueno, esos son mis comentarios mientras tanto. Creo que tenemos tiempo para otra vuelta, ¿no? Sí, gracias, Chocli. Todavía tenemos tiempo. ¿Quién se anima? Pilar, Ariela. George. Felipe, buenos días. Bienvenido después de tiempo. Adelante. Hola, buenos días. Saludar al equipo, a Carlos, a Chocli, a Eduardo, Molvino, ¿cómo estás? Buenos días. Chocli, un comentario, una reflexión tuya sería interesante también para saber cuál es este tipo de desconexión que hay entre la propuesta, una eventual propuesta de gente de izquierda, como mencionas, pero también con una sociedad civil, y me refiero al ciudadano del día a día que parece en automático, ¿no? No parece indignarse o no parece pasar de algunos tweets o comentarios o conversaciones de amigos porque creen que, o digamos, en el día a día su vida continúa sin mayor problema, pese a las dificultades que puede estar presentando el actual gobierno, ¿no? Entonces, con algunas personas converso y me dicen, sí, pues, pero el día a día no pasa nada, ¿no? Yo sigo trabajando y veo la forma de ganarme, ya lo que pasa en la política, en verdad, ya están como una especie de hartazgo, ¿no? Entonces, a manera de comentario, tú decías que había que buscar esa conexión. Y un tema que he escuchado mucho es quiénes son esos líderes que podrían representar una nueva propuesta, ¿no? El propio Sagasti también es bastante cuestionado por algunos sectores cuando ha propuesto algunas ideas para salir de este problema. Y también en ese sentido el rol de los medios de comunicación, ¿no? Me parece a mí que se ha perdido un poco la discusión en medios que podrían presentar algunas ideas, ¿no? Eso, muchas gracias y qué gusto verlos a todos. Muchos saludos. Gracias, Felipe. Vamos con Pilar. Buenos días. Antes que nada, agradecerte, porque justo en la reunión pasada yo un poco desesperanzada les preguntaba al conjunto presente por qué se oponían a lo de elecciones generales. Y tu intervención me ha reafirmado en esa convicción, coincido mucho contigo.
Pero tengo tres dudas, ¿ya? La primera, tú señalas que si vamos a elecciones generales, Vizcarra gana, pero Vizcarra está inhabilitado por el Congreso para ejercer cualquier función pública por 10 años. Tengo entendido que eso lo descarta. Si no es así, me gustaría una aclaración. Segundo, totalmente de acuerdo con que hoy estando ausente la izquierda, otros están tomando la iniciativa. Ahora, pero también me parece que hoy es más difícil porque tomando una encuesta del IEP de hace poco, en esa encuesta 57% decía que su preocupación fundamental era la económica, el día a día, la sobrevivencia. Y solo 20% decía que su preocupación era la crisis política. Entonces, mi pregunta es si tienes alguna idea de cómo podemos como izquierda hacer para ligar eso que hoy la gente lo ve totalmente desligado. Es decir, en síntesis, que la solución a los problemas de sobrevivencia que tiene se ven trabados por la terrible ineficacia y el caos, ¿no?, de tanto el Ejecutivo como el Congreso. Y la tercera es con relación a este reto de que hay que representar a informales. El problema que yo veo es el siguiente, no tengo muy claro, y hasta ahora no logro que alguien me lo aclare, ¿no es cierto?, es, cómo hacer para distinguir entre la economía informal, que es para mí totalmente legítima, ¿no?, y la economía ilegal, delincuencial, que para mí es totalmente ilegítima, ¿no? Cuando me refiero a la segunda, ilegal, me estoy refiriendo a la tala ilegal, al contrabando, a la minería ilegal, etcétera. Pero yo la veo muy entrelazada, ¿no? Entonces, no sé cómo se puede hacer para, como izquierda, ¿no es cierto?, representar legítimamente al primer sector, a los informales, pero también zanjar, ¿no?, con los ilegales, no solo por los problemas sociales que traen, sino también porque ellos también son otra forma de hacer insostenible una economía en el país, ¿no? Gracias. Gracias, Pilar. ¿Quién más se anima? Ariela, adelante. Ha llegado Beto y por partida doble. Beto de Informal y Luis Alberto Adriancén de Superformal. Adelante, Ariela. Tu micrófono, Ariela. Ya, listo, ¿me escuchan? Sí. Ya. Ay, es que estoy con el celular. Bueno, Chocli, muchísimas gracias por tu presentación, la verdad que excelente, pone al día de todo este acontecer tan intenso. Mira, yo quería hacer una pregunta que es un poco en retrospectiva, ¿no? Cuando uno ve el resultado de las elecciones, uno ve la primera vuelta, Pedro Castillo tiene 19% y Juntos, Juntos por el Perú, no me acuerdo cuánto, pero digamos que la izquierda es menos de un quinto, representa menos de un quinto por ciento de los votos. Entonces, cuando tú ves Colombia y Chile, allí ves que sí la izquierda es una fuerza que tiene presencia. Pedro Castillo es una casualidad. ¿Cómo ves tú la correlación de fuerzas, la posibilidad de un gobierno de izquierda en el Perú? ¿Cuál es el peso que tiene la izquierda en el Perú? ¿Cómo tú evalúas eso? Porque si vemos Argentina, vemos izquierda, centro, izquierda, populismo, México, todos estos países han tenido un triunfo de la izquierda que no son casualidades como el nuestro. Para mí, el resultado es bastante casual, la verdad, pero no como el resultado de una fuerza que arrastre con legitimidad, con respaldo, como sí ha sido en los países que mencioné, Argentina, México, Chile y Colombia, y como será en Brasil también. Bueno, esa era la pregunta que tenía. Gracias. Gracias, Ariela. Alex, de nuevo. Y muy brevemente, ya que dicen que esto es una conversación,
justamente a partir de la intervención de Ariela, no sé si me ocurre una pregunta. Y eso tiene que ver con, vamos a decir así, un desarrollo distinto de las izquierdas. No es el tema es cosa de Perú, pero justamente de las izquierdas latinoamericanas y ciertas diferencias, ¿no? O sea, tenemos una izquierda chilena que parece más sólida, digamos, que la nuestra. Tenemos una izquierda ecuatoriana que tiene una lógica más cercana a los indígenas, etcétera. Y nosotros, en realidad, tenemos una izquierda que también yo creo que desde una cierta perspectiva es hasta académica, técnicamente sólida, y bueno, y vamos perdiendo terreno, ¿no? Y mi pregunta es si eso tiene que ver con el hecho de que Perú tiene algo como el fujimorismo que no tienen los otros países, ¿no? Que encarna este espacio más social de la informalidad también, ¿no? O sea, y es una forma no solo de vivir y reproducirse económicamente, sino también una forma de hacer política. Entonces, no sé cómo ves eso. Gracias. Malvina, Sí, ¿me permites, Javier? te permito, Sí, bueno. Javier, adelante. Bueno, primero que nada, gracias a Chocli. A veces tenía dudas de intervenir porque casi suscribo plenamente las ideas que ha planteado, pero yo tengo dos elementos que a mí me parece interesantes conversar. El primero es que yo entiendo y la pregunta de Eduardo y la respuesta de Chocli sobre la presencia de Diana o de Andrés en los ministerios, es sin duda una lógica corporativa, pero me es más difícil explicar, por ejemplo, cuando revisando un reciente, muy reciente creo, por lo menos así me parece, dado que a mí me ha llegado ayer, este pronunciamiento de la articulación de las izquierdas, ¿no? Donde están el conjunto de las fuerzas políticas y en resumen su planteamiento es, bueno, asamblea constituyente, pero al mismo tiempo cierre del Congreso. Es decir, es una propuesta inversa, digamos, a lo que buscan las derechas en el Congreso. Quieren que cierre el Congreso, pero que siga Castillo de presidente. Entonces, lo que no logro entender es qué es lo que motiva a estas organizaciones políticas, donde está Nuevo Perú, en movimiento, Frente Amplio, Tierra y Libertad, muchos de los cuales son liderados por las personas que tú señalabas, que debían articularse en un proyecto alternativo de las izquierdas, ¿no? ¿Qué es lo que motiva o qué es lo que impide un zanjamiento claro en relación con un gobierno que yo sinceramente no sé qué esperan? O sea, cambio por ahí no va, honestidad tampoco va, eficiencia no va. Entonces, ¿qué es lo que está defendiendo esa izquierda? Para mí es difícil de explicar o entender. Y lo segundo tiene que ver con esta dinámica de cambio que tú hacías referencia en el mundo rural, campesino, en relación con las extractivas, ¿no? Que tú señalabas que hay mucho de esa lógica a la boliviana, pero a mí me parece que hay también otra dimensión, y por lo menos de mi aproximación a lo que está sucediendo en el corredor minero del sur, también hay una tendencia a la organización desde la comunidad para presionar o para, no sé, la palabra a veces puede sonar fuerte, para inventarse argumentos que fuercen a generar o entregar mayores recursos de la minería que generalmente quedan en el núcleo dirigencial de la comunidad, lo cual es un elemento que sin duda muestra un nivel de corrupción, por llamarlo de alguna manera, de la organización comunal vinculada en los territorios mineros, que se está acentuando y en la cual yo siento que plantear debates sobre desarrollo sostenible y preservación del medio ambiente, de la minería, suena bien, pero que tiene poca viabilidad y poca audiencia en estos sectores del mundo rural campesino, ¿no? Gracias. Gracias, Javier. Creo que podemos... Ahí está Tony de nuevo. Adelante, Tony, y ahí damos un... Gracias. Yo quería preguntarle nuevamente a Chocli,
Visto en el mediano plazo, mire, sectores importantes de izquierda participaron del gobierno de Toledo. Luego sectores importantes de izquierda participaron del gobierno de Humala. Y ahora han ocupado hasta el Ministerio de Economía, ¿no? Porque no es cualquier ministerio, no es como acompañar, ¿no? Un ministerio social con poco presupuesto. Entonces, yo me pregunto si esa disposición, ¿no?, de nuestra izquierda a gobernar, a participar en gobiernos que no son pues nuestros, que nunca lo fueron, que sabíamos que no eran nuestros, si esa disposición a participar en ese tipo de gobiernos es lo que ha impedido que exista una izquierda como la que reclama Ariela, que gane legítimamente las elecciones y que no sea pues un chiripazo. Eso es lo que yo pregunto. Ok. No tenemos más manos levantadas, entonces, si quieres comentar. Sí. A ver, este asunto de la desconexión izquierda con ciudadanía, ¿no? Y una ciudadanía que va en automático. Mezclado con parte de la pregunta de Pilar sobre la preocupación central de la gente es la sobrevivencia y no la política. Yo tiendo a pensar que ese es un falso dilema, ¿no? En el Perú, como en todas partes del mundo, quienes se interesan activamente en la política son minorías, ¿no? Y en países como este, con bastante pobreza y con una enorme informalidad, donde no hay pues vacación, sábado, domingo, la preocupación mayoritaria de la gente hoy, ayer, hace 3 décadas, es trabajar y sobrevivir, ¿no es cierto? Y el interés en la política es más episódico que permanente. Ahora, ese mismo país desmotivado, donde la gente critica la política, a la hora de los logros va y participa, ¿no es cierto? Y el Perú tiene índices de participación electoral muy altos que no creo que se expliquen solamente por la obligatoriedad y por la multa, ¿no? Hay una suerte de politización momentánea que es mayor en las elecciones presidenciales porque la gente entiende que eso es más importante y es menor en las elecciones regionales y locales por el menor impacto, digamos, que el gobierno municipal tiene en la vida de cada uno, ¿no? Entonces creo que en realidad conviven ambas cosas, ¿no? Ahora, en el caso peruano, por las encuestas regionales sobre temas de política, sí creo que se convierte en un caso extremo de pérdida de legitimidad de la política y de predominancia entonces del emprendedurismo, ¿no? Individual o colectivo entendido como familia o entorno cercano para resolver los problemas. Sí creo que es un caso extremo de desconfianza en las posibilidades de encontrar soluciones desde la política, ¿no? Pero yo diría que se pasa rápidamente de la desafección al entusiasmo, ¿no? En momentos electorales y luego viene otra vez este estado general de desafección, ¿no? Claro, otra pregunta asociada podría ser, bueno, en ese escenario de desafección, de pura sobrevivencia, en fin, ¿en qué momento puede haber un estallido social? Y la respuesta es que no sé exactamente cuál sería la respuesta o cómo predecir esa posibilidad. Creo que puede haberlo si es que hay una agudización de las condiciones económicas, ¿no? Si es que la inflación se dispara y al mismo tiempo la escasez de ciertos productos graves ocurre porque las cadenas de valor en el mundo se han quebrado, sí podría haber un estallido social, no tipo pues la movilización chilena organizada, liderada por el movimiento estudiantil que exigía ciertas cosas, sino simplemente una explosión de descontento. También se puede pasar de la desafección a la furia sin salida y sin orientación, ¿no? No se había mencionado antes, entonces gracias Felipe, el rol de los medios de comunicación, ¿no? A ver, digamos, Castillo les ganó a todos, ¿no? Entonces, y lo mismo pasó con Humala.
que ganó contra la coalición de todos los medios de comunicación grandes, masivos, los que tienen mayor lectoría, las radios tipo RPP o los conglomerados de prensa escrita tipo El Comercio y un montón de aliados que tiene alrededor, les ganó. ¿Por qué? No sé bien. Probablemente porque debajo existe toda otra red de medios de comunicación que no es controlada por estos grupos de poder. Miles de estaciones radiales, cadenas de televisión en provincias, en distritos, ¿no? En localidades, en regiones, en fin. Y probablemente también porque la gente piensa más con su cabeza de lo que uno cree, ¿no? Entonces uno cree en la capacidad de manipulación masiva de estos grandes medios de comunicación y no parece ser tan cierto, ¿no? Me parece que hay que calificar entonces ahí el rol de los medios de comunicación. ¿Estuvieron mayormente alineados con la derecha? Sí. En la segunda vuelta estuvieron mayormente alineados con Keiko, sí. ¿Un grupo de ellos respaldó abiertamente las tesis golpistas? Sí. ¿Y un grupo de ellos favorece hoy día que se vaya a Castillo? Recontra sí, ¿no? Pero ¿qué tanto definen el comportamiento ciudadano? Es el tema sobre el cual yo tengo dudas, ¿no? ¿Vizcarra puede apelar? Creo que sí, creo que puede apelar al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, puede apelar ante la Corte Interamericana. Claramente, en mi opinión, sin ser vizcarrista, su suspensión fue un abuso, una venganza del Congreso porque lo cerró, ¿no es cierto? Y creo que Vizcarra es un caso interesante y habría que analizarlo mejor de cómo empatar con la gente. Vizcarra se fue con 70% de respaldo, luego de haber presidido sobre unas cuarentenas y una recesión económica feroz. Uno pensaría pues que un tipo que cerró la economía, ¿no es cierto?, que precarizó mucho más de lo que era el empleo, que miles perdieron empleos, hubo un retroceso, ¿no?, de cientos de miles de empleos perdidos durante las cuarentenas de la pandemia, y sin embargo se va con 70%. Entonces hay otras claves que la gente valora. Quizás en este caso una figura serena, una figura medio paternal, una figura que comunicaba en detalle y con precisión todo lo que estaba haciendo, ¿no? Y claro, por atrás estaban las investigaciones sobre los supuestos hechos de corrupción que habría que probar en Moquegua, ¿no es cierto? Y luego vino el asunto de la vacunación, que creo que la gente lo percibe, no sé, como una travesura, un hecho menor, digamos, frente al desastre que está viviendo el país, ¿no? Entonces habría que pensar ahí cuáles son las claves de la relación Vizcarra-ciudadanía y qué tanto esas claves, si es que logra solucionar el entramado legal en el cual ha metido el Congreso. Comparto, Pilar, que ahorita técnicamente no podría candidatear, pero me parece que su capacidad de comunicación y representación de intereses y preocupaciones de la gente es muy grande, ¿no? Economía informal, economía ilegal están muy cruzadas, ¿no? Pero en otros países hay respuestas, ¿no? Por ejemplo, mucha gente conoce la empresa, la Codelco, ¿no? La Corporación del Cobre en Chile, la gran empresa estatal minera. Pero Chile tiene otra empresa estatal que se llama ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, y la ENAMI le compra a los pequeños mineros. Les crea un canal de salida formal y les paga bien, porque ENAMI no genera ganancias, ENAMI cubre costos. Y además les ofrece asistencia técnica, les ofrece crédito, en fin, ¿no? Entonces sí hay maneras de responder, digamos, ofreciéndoles canales de salida a esta economía informal para que se formalicen de alguna manera, en lugar de que, ¿no?, construyan una cadena de valor totalmente informal y ilegal y que terminen contrabandeando su mineral hacia afuera, ¿no? Aquí en el Perú, en las discusiones, me acuerdo del plan de gobierno del 2016, se discutía sobre qué alternativas ofrecerles a la pequeña empresa que no sea pues imponerles la plataforma de la CGTP, con la cual quiebran todas, ¿no? Y una que salió, por ejemplo, fue avanzar con ellos en niveles de formalización, pero que el Estado asuma costos que las pequeñas empresas no pueden asumir, como la seguridad social o el sistema de pensiones. Entonces, si el Estado dice, no,
empresas de menos de 10 o de menos de 20 trabajadores, no te preocupes, ¿no es cierto? El Estado va a ofrecer una pensión a través de Pensión 65, por ejemplo, ¿no? Y el Estado va a afiliarlos directamente a la seguridad social. Son costos que tú puedes quitarle de la espalda, digamos, a la pequeña empresa y hacerle la vida más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que sí han habido discusiones, intentos y cosas, ¿no? Con lo cual se puede responder, digamos, a los problemas reales de estas economías informales desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no? Ahora, sí creo que están cruzadas, ¿no? Mucho de la minería ilegal es una lavandería de dineros del narcotráfico, ¿no? Entonces, no sé bien, pues no tengo la fórmula exacta en cada caso. Ahora, hay experiencias exitosas, ¿no? Lo del Valle del Guayaga con la coca. El Valle de Guayaga ha vivido una reconversión productiva relativamente exitosa, ¿no? Se juntaron vías de comunicación, asistencia técnica, apertura de mercados, y claro, la coca no es que desapareció, se desplazó a otro lado y ahora está en el Brain, pero sí creo que hay algunos ejemplos, digamos, de cómo responder y nos falta mucho trabajar en eso, ¿no? Hay un par de preguntas sobre el asunto de las izquierdas en América Latina, ¿no? A mí me parece, a ver, digamos, en primer lugar, yo creo que en el Perú hay una crisis de la institucionalidad mucho más marcada que en otros países, ¿no? Colombia, en medio de sus guerras y negociaciones de paz y todo, ha demostrado que tiene niveles de institucionalidad general mucho más fuertes. No solamente una izquierda más institucionalizada, en general niveles de institucionalidad, ¿no? Y ni qué decir del caso de Chile, ¿no? Un nivel de institucionalidad pública y de respeto por reglas de juego mucho más marcado, e incluso Brasil, que es también una enorme economía con grados muy altos de informalidad, ¿no? Ha logrado mantener en la política partidos, ¿no? Hay mucho también independentismo y coaliciones, pero se han mantenido de alguna manera los grandes partidos de la política brasilera como en el caso chileno, ¿no? No sé, Alex, si el fujimorismo explica, ¿no? En parte el comportamiento de las izquierdas peruanas, tiendo a pensar que sí, y eso puede empatar con la última pregunta de Tony, ¿no? ¿Por qué sectores de la izquierda se sumaron al gobierno de Toledo? ¿Por qué se sumaron al gobierno de Humala? ¿Y por qué se han sumado ahora al gobierno de Castillo? Y la respuesta puede estar en la pregunta de Alex, porque al frente tienes una derecha bruta y achorada frente a la cual cualquier cosa parece mal menor. Y porque además estas opciones que van surgiendo, que terminan derrotando a la derecha bruta y achorada, son opciones que por oportunismo, por búsqueda de legitimidad, por carencia de cuadros o por lo que sea, te abren la puerta, ¿no es cierto? Toledo cultivó la relación con estas izquierdas en el tramo final de la batalla contra Fujimori y la marcha de los cuatro suyos. Humala las buscó activamente, ¿no es cierto? La construcción de la primera y segunda candidatura de Humala es resultado de alguna manera de un proceso muy activo de convocar a estas izquierdas. Eso lo hemos vivido todos y hubieron respuestas diferenciadas, ¿no? Algunas izquierdas se subieron a ese barco y otras no, ¿no es cierto? Pero ciertamente esta tendencia a digamos, ser parte de gobiernos para fortalecerlos contra la derecha bruta y achorada puede explicar la falta de energía, ¿no? De dedicación y de pensamiento de mediano y largo plazo que supone construir un proyecto como el cual construyó Lula en Brasil, terminado de construir Petro, ¿no? Con bastante dificultad en Colombia, y al final ha encarnado Boric, ¿no? Ahora, en el caso de Chile, sí ha habido participación relativa a veces de la izquierda en los gobiernos de la coalición, ¿no?
gobierno de Bachelet, que era un sector más izquierdista de la coalición en Chile, jaló, ¿no es cierto?, al PC en cierto momento a una fórmula electoral y a una fórmula de gobierno. Pues Chile quizás no encaja tanto como Brasil y Colombia en ejemplo de izquierdas que se dedicaron a construirse a sí mismas, ¿no? Y que no negociaron su participación en gobiernos de centro derecha, como terminaron siendo los de Toledo y Humala. Pero creo, Tony, que la respuesta es que sí, y creo que la respuesta de alguna manera tiene que ver con la pregunta de Alex, ¿no? Comparto con Javier que, digamos, este asunto de lo que está pasando en el campo andino con las comunidades en relación con la minería es bien complejo, ¿no? Hay comunidades que se siguen enfrentando a la minería y punto, porque son comunidades que viven netamente de la agricultura y que encuentran que la contaminación del agua es un problema serio. Hay comunidades que lo que quieren es sacarle más a la minería y usan cualquier argumento para confrontarla, pero al final es una negociación sobre recursos, plata, inversión o lo que sea. Pero también hay comunidades que están corriendo a hacer ellas minería, ¿no? Han escuchado tanto Perú País Minero, que han dicho, bueno, pues no solamente Roque Benavides es Perú, yo también soy Perú, yo también quiero ser minero, ¿no? Y como ninguna otra cosa funciona y la pequeña agricultura sigue abandonada y los precios que uno consigue por sus productos son muy bravos, ¿no? Son muy malos, entonces, bueno, si la minería es fuente de recursos, ¿por qué solo para ellos? ¿Por qué no para mí también? No digo que esta ya sea la tendencia hegemónica, ¿no es cierto? Ni creo que definitivamente vamos a ser Bolivia, pero creo que marca un rumbo y por lo menos un sector del mundo andino, creo, que se está moviendo en relación a este cooperativismo minero boliviano que allá es muy, muy fuerte, ¿no? Me parece que por ahí viene esa tendencia coexistiendo con las otras y sin que me quede claro cuál finalmente podría triunfar. Y para terminar, Ariela, ya reporté, creo, en parte lo de Colombia, Chile y Brasil en la medida de posibilidades. Si no recuerdo mal, la suma de Castillo y Verónica en primera vuelta era por lo menos 25%, ¿no? 18 y 7 o 19 y 7. Yo sí creo que sigue habiendo en el Perú un 25-30% de gente que tranquilamente y permanentemente vota izquierda, ¿no? En alguna de sus manifestaciones. Y que ese sigue siendo un enorme potencial. Y que el problema no es tanto que no haya esa base social dispuesta a ese tipo de votación de ruptura, incluso de confrontación, ¿no? Con el establishment político y con todo, sino que creo que es una incapacidad de representarla y luego una incapacidad de gobernar, ¿no? Que es lo que Castillo ha demostrado, capacidad de representar eso mejor que Verónica en esta oportunidad, e incapacidad de poner ese mandato en práctica. Y lo de Verónica puede tener que ver con un hecho muy simple, ¿no? En este país la política desgasta muy rápido. Y yo creo que para muchos sectores de la población, Verónica ya pues era parte del establishment político y había que insurgir contra eso también, ¿no? Y ese es un problema rápido en el país, del desgaste rápido, ¿no? Acuérdense de Antauro y la UPP. Ganó bancada mayoritaria en el Congreso, gran susto, se viene el etnocacerismo, desapareció. Y el FREPAP en cierto momento, tremenda bancada, y ahora qué va a pasar, nos vamos a convertir en una teocracia, esto va a ser como Irán, desapareció. Entonces, también hay esta constante desgaste de quien ya estuvo y esta constante búsqueda de algo nuevo que tiene que ver con el descrédito de la política establecida e institucionalizada como tal. Pero me parece que sí, hay por ahí entre un 25 y 30% que permanentemente anda buscando este tipo de opciones de ruptura con el establishment y que debieran ser la base social natural de un nuevo proyecto de izquierda en el país, creo yo. Gracias, Chocli. Tenemos ahí dúplicas de Bayón y Beto quiere también hacer uso de la palabra. Adelante, Eduardo. Gracias, Molina. No quiero hacer dúplica. Quiero opinar sobre dos temas. Uno, el de las izquierdas, que creo que debiera ser un tema de fondo.
y lo que diferencia, me da la impresión, a las izquierdas de acá con las de otros países. Un primer elemento es la informalidad. Si miramos las estadísticas últimas que permiten comparación, estamos hablando de estadísticas de mayo del 2021, y en esas estadísticas Chile tenía 27% de informalidad, Colombia 52%, Argentina 47% y México 57%. En esas estadísticas, Perú tenía 72%. Hoy día Perú tiene por lo menos 78.2% de acuerdo a la última versión del INEI. Ese es definitivamente un primer elemento. Sendero y el fujimorismo constituyen sin ninguna duda un segundo elemento, y como parte de la guerra interna, la desaparición en el caso del campo de no menos de 650, 700, ¿no es cierto?, dirigentes de primer nivel de los partidos de izquierda, es sin ninguna duda un elemento a considerar. Pero el otro elemento tiene que ver con las características de esos estados y las características del Estado peruano a partir de la década del 90. En los 4 países que he mencionado, definitivamente hay Estado, acá en el mejor de los casos, para usar una frase fácil de los 90s, islas de modernidad. Yo diría, ese es un primer tema, un primer paquete. Y en ese primer tema, primer paquete, creo que alguien, no me acuerdo si fue Alex, señaló a esta izquierda que tiene mucha gente como uno y poca gente construyendo, organizando, armando. Y eso sí marca, me da la impresión, una diferencia con las izquierdas en los otros países. No hablo de México porque no conozco, pero ciertamente con Chile y con Colombia, ahí hay diferencias muy significativas, de alguna manera sustantivas. Y en el caso de Argentina, bueno, el peronismo es un fenómeno de larguísima duración. Ya, esta es una primera cuestión que creo que, en fin, habrá que contemplar en su momento. Y la segunda cuestión sobre la lógica esa de subir al carro que recordaba a Tony, muy importante, pero se subió al carro de Fujimori también. Y se subió al carro del primer gobierno de Alan García también. Y por lo tanto hay que mirar ese asunto en la larga duración. No fueron ni la subida al carro de Alan García en su primer gobierno, ni la subida al carro de Fujimori, digamos, los primeros acontecimientos de esas características y de esa naturaleza en nuestra historia. Entonces, ahí hay un tema que, en fin, sí conviene mirar, sí conviene darle una vuelta en su complejidad y definitivamente en su profundidad. Y damos una notita final, digamos, personal, por un comentario de Chocli, no es dúplica. Yo no he pretendido cuestionar ni la decencia, ni la integridad y la consecuencia de nadie. Ahora, lo que sí creo que vale la pena alumbrar es desde dónde y por qué, digamos, hay este convencimiento de representar intereses más sectoriales, intereses más grupales, y por qué no hay una perspectiva, digamos, más transversal que supone definitivamente un partido, una forma de organización más transversal que un sector de lo que seguimos llamando sociedad civil. Gracias. Gracias, Eduardo. Vamos con Beto. Aló, ¿me escuchan? Un poquito mal. Gracias. Y disculpen que disculpen la tardanza, pero las 3 de la mañana.
fíjate, la pregunta que se hace Ariela y lo que plantea Tony amerita, como bien hecho, hay casi un seminario, ¿no? Porque si uno compara, como ha hecho Ariela, AMLO es la tercera vez que postula la presidencia, en fin, Petro igual, hay una izquierda que yo llamo cargada pues, de historia, ¿no? De enfrentamientos, de propuestas. Allende el año 70 gana luego de postular 3 veces, ¿no? Aquí, digamos, se le puede explicar bien aquella frase de Maquiavelo que dice que los príncipes que cuentan demasiado con la fortuna, ¿no es cierto?, perecen cuando ella los abandona, ¿no? Y un poco lo que le ha pasado a Castillo en estas elecciones. Y creo que esta suerte digamos, de subirse, entre comillas, al carro, como se ha hecho, como dicen ustedes, yo he sido miembro de la Comisión Política de Humala, es porque me parece que, Bayou ya lo ha dicho, porque yo lo he dicho al principio, creo que los estados candidatos a estados fallidos como el nuestro, por la informalidad, la pobreza, etcétera, etcétera, cada vez creo que no es posible una democracia institucionalizada. Y que por lo tanto me parece fundamental entenderlo de esa manera. O sea, no es posible, porque finalmente te surgen pues estos grupos tipo Luna, tipo, no sé, Acuña, o estas extrañas coaliciones entre el marxismo-leninismo y Edras, ¿no? Entonces me parece que y la respuesta que hace, y creo que la izquierda ha optado por algo así como ser una especie de consejera de los gobiernos. Si uno mira hoy día las plataformas que levantan las izquierdas en medio de esta crisis, nadie habla del poder. Entonces todo el mundo aconseja, hay que hacer la reforma agraria, hay que hacer esto. Nadie le plantea una forma de ver el mundo de otra manera que no sea esa que hay que hacer reglamentos, políticas públicas. Y la política no solamente es eso, ¿no? La política también supone el conflicto, el enfrentamiento, los adversarios, los enemigos. Y creo que eso ha sido dejado de lado porque la izquierda, luego de la caída del muro de Berlín, de la Unión Soviética, no tiene proyecto. Recuerden que el año 2006 sacó 1.5. Y para terminar esta parte sobre la izquierda, la relación entre esta misma izquierda en México del Frente Amplio y con la otra izquierda de los 70, 80, no hay relación, no existe, se ha fracturado el vínculo y por lo tanto no hay izquierda, hay que reconocerlo. Entonces, y eso me parece importante decirlo porque supone otra discusión, por eso amerita un seminario. Y finalmente quiero decirles que ya se filtró la primera confesión de Pacheco, que dice que fue Pacheco lo que dice es que Beder Camacho coordinó su fuga por orden del presidente Castillo. Y Beder Camacho fue propuesto por Castillo como viceministro del ministro del Amor. Entonces ya estamos entrando a una zona realmente que no sé qué va a pasar. O sea, ya estamos entrando a una etapa absolutamente donde la vacancia va a ser el dato más importante y luego ciertas patrias. Entonces, nuevamente nos encontramos en una situación de crisis del poder y la izquierda no tiene discurso frente a ese poder, más allá de estas plataformas que vengo leyendo, que más parecen plataformas de las ONG, ¿no? Y no de partidos políticos. Entonces, es un poco mi visión, ¿no? O sea, hay que comenzar a partir del principio que somos una suerte de Estado fallido, que no es posible una democracia institucional, que la construcción de una izquierda toma tiempo y que efectivamente no es suficiente subirse al carro de los partidos o de los triunfadores cuando tú no tienes nada atrás, que fue lo que nos pasó a nosotros con Ollanta Humala, perfectamente lo recuerdo. Entonces, y por eso la izquierda hoy está un poco al margen
al margen, ¿cierto? De una posible, y creo que casi todos están al margen de una posible solución a la crisis. Entonces, estamos entrando en un terreno prácticamente desconocido desde el punto de vista, ¿no? Entonces, eso quería transmitir, es un momento muy, muy difícil, ¿no? Gracias, Malvina. Gracias, Beto. Bueno, unos minutos nos quedan, Chocli, para algunos comentarios finales. Malvina, solamente una cosa sobre lo que dijo Eduardo. Yo no he sugerido que él esté haciendo algún juicio personal. Digo, en general, para nada, en la discusión sobre la participación de personas como Diana, ¿no? Y como Andrés, hay un espacio, digamos, de análisis político de cuál es la racionalidad de por qué lo están haciendo, y mi punto de partida personal es que no hay un problema de deshonestidad política, ¿no? Como sí lo creo que hay en otros casos donde la participación es claramente por afán de poder, protagonismo, ingresos, que en mi opinión es una forma de deshonestidad y de corrupción política, ¿no? Yo creo que estos son casos en donde hay que poner en la balanza, digamos, uno del lado de la justificación, la idea de que cumplo acá un papel que me permite o avanzar ciertas agendas, ¿no? O recuperar ciertas agendas o proteger ciertas agendas que están en peligro, sea por la ofensiva conservadora, parlamentaria y general, en el caso del Ministerio de la Mujer, sea por las barbaridades de los ministros anteriores que desarmaron lo poco de bueno que había en la institucionalidad del Ministerio de Agricultura para poblarlo de clientes políticos, ¿no? Y entonces a mí eso me parece un interés honesto. Creo al mismo tiempo, y eso me problematiza en mi aproximación a esos casos individuales, que su presencia refuerza la idea de que la izquierda sigue con Castillo, ¿no? Y entonces en la medida en que Castillo se hunde, nos hundimos todos con Castillo, ¿no? Ahora, ¿qué voy a decir? Diana traidora, la posibilidad de un proyecto de izquierda independiente porque su presencia. Y si ella se sale y vuelven a poner una Katy Ugarte, ¿qué voy a decir? Diana, por estar pensando en abstracciones generales de una izquierda posible, permitiste que regrese una evangélica fundamentalista y se tire abajo 30 años de ganancia, ¿no? De institucionalización de derechos de la mujer. Entonces, yo entiendo que es una situación difícil, ¿no? Y emitir un juicio sobre personas que conozco y que valoro, resulta difícil. Pero insisto, yo creo que la responsabilidad principal no está en Diana o en Andrés. Porque si hubiese una Indira, una Marisa, una Verónica, un Nando Ceballos, una Mirta Vázquez, que claramente dijeran, bueno, mira, que Diana y Andrés hagan lo que puedan, pero acá hay una izquierda que ofrece este proyecto al país, entonces sería casi irrelevante que estén ahí, no estaríamos discutiendo eso. El país estaría discutiendo un otro proyecto de izquierda diferente al de Castillo y de Cerrón. Para mí ese es el punto principal, ¿no? En ausencia de ese otro proyecto, claro, su presencia, por más útil que sea desde el punto de vista de las agendas corporativas, refuerza esta imagen de una izquierda pues, que es acompañante, ¿no? Como diría Beto, consejera de Castillo, tratando de decirle de cuñado, pero no hagas esto, pero no la friegue, pero mira, ve, pero mejor así, y que finalmente no se distingue y no ofrece nada muy diferente. Pero creo que Beto ha planteado un tema de fondo, ¿no es cierto? Que yo comparto con Eduardo y felizmente Beto ha reforzado ese punto. Hay que discutir, pues, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué hay ciertas izquierdas en ciertos países? ¿Y por qué no hay ciertas izquierdas en otros países? Y eso supone una caracterización del país. Tú hablas, pues, de Estado fallido, ¿no es cierto? Muchos dirían que en muchos casos México es un Estado más fallido que el nuestro. Ha perdido total control del territorio norte al narcotráfico y sin embargo tienes
Ahora, yo diría, no es que tengas una izquierda más institucional, tienes un caudillo que durante 30 años ha construido proyectos de izquierda a su medida, ¿no es cierto? Porque era PRI, y formó no sé qué cosa, y después formó otra cosa, y después otra cosa, ¿no? Pero ya, yo creo que nos quedamos todos con esa, yo siento que nos quedamos con dos tareas, ¿no? Uno, todo lo que hemos dicho está sujeto a un desenlace hoy en el Congreso en elección de mesa directiva y está sujeto a lo que Pacheco termine de hablar en estos días. Y si cae Juan Silva, ¿no es cierto? Mayor nivel de incertidumbre respecto de qué pasa con Castillo, cuánto dura, se queda, no se queda, ¿no? Entonces, mi propia tesis de que más bien hay una estabilidad relativa, precaria, pero parchada, pero amarrada por estos vasos comunicantes subterráneos entre Perú Libre y Fuerza Popular, puede desaparecer ante un hecho tan evidente que precipite la caída de Castillo. Entonces sí creo que una tarea es la próxima reunión, evaluar 28 de julio y qué ha pasado en estos días. Pero creo que la otra podría ser una buena reunión sobre la izquierda en el Perú, ¿no? Y es verdad lo que me precisó Eduardo, la cosa no arranca con Toledo, ¿no es cierto? La cosa arranca de más atrás y la pregunta de Alex sobre si eso se explica por una derecha tan bruta y tan achorada que uno termina sumándose a cualquier cosa que no sea eso, ¿no es cierto? Y tratando de fortalecer de su debilidad y precariedad a proyectos que recogen banderas de izquierda, narrativas de izquierda, que incluso se definen como de izquierda, ¿no? Y que necesitan nuestra ayuda. Y todo esto, y que tiene que ver todo esto con que si el Estado peruano es un Estado fallido yo o no, ¿no es cierto? Me parece que es un reto organizar una buena conversación sobre eso y celebro que se haya puesto sobre la mesa. Y Pero les ¿sabes agradezco qué, nuevamente. Sí, dime tú. ¿Sabes qué, Chocli? Lo que pasa es que no hemos derrotado la hegemonía fujimorista, ¿no? Entonces, ese es el tema de fondo, porque si tú sacas la cuenta, como yo hice una vez, el año 90 le prestamos a Fujimori votos, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta. El APRA de la izquierda le prestó votos. Y montón de El ejercicio que cuadros había en que su hacer en ese primera momento, etapa que de yo lo gobierno. hice, ya. Y después cuadra. Pero lo que importa es que en este caso, como tenemos además electoral, ¿con cuántos votos se queda Fujimori el año 95? Lo prestado por el APRA de la izquierda. Se queda con la gran mayoría. Es el momento que construye esa hegemonía entre el 93 y el 95, en base a una política social que llevaba dinero donde más población había. Y un Estado más o menos eficiente, ese micropopulismo que yo le arreglo la bomba de agua esa hegemonía no ha sido derrotada, o sea, y eso un poco funciona así hasta ahora. Entonces, y lo que era la hegemonía de la izquierda, por razones ideológicas, políticas, es una izquierda perdida, ¿no? O sea, no quiero hacer propaganda, pero la última revista que va a ser publicada finalmente por San Marcos es El Zorro de Abajo, ¿no? Y ya es hace 40 años. Entonces, a eso me refiero, digamos, en términos de una izquierda que no ha procesado inclusive su propia crisis y no parte de hacer política desde la crisis. Cuando uno dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro como consejero, obvia la crisis. Y tú crees que vas a resolver la crisis porque aplicas determinadas políticas públicas. Y la política es más que políticas públicas, ¿no es cierto? Es pasión, es emoción, es carisma, es conflicto. Es una suma de cosas que se deja de lado, digamos, y por eso estamos como estamos, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer un seminario sobre eso alguna vez y discutir abiertamente, ¿no? Disculpa que me meta al final, pero yo estoy muy impresionado con lo que puede pasar en este país, ¿no? Y una gran chalina, Beto, ¿eh? Permíteme también felicitarte por eso. Tan notable. Gracias, hermano. Pero además con esta alianza entre el Partido Marxista Cerrón y Edras, me parece pues una cosa que escapa a cualquier explicación razonable, ¿no es cierto? Ya no sé cómo calificarlo. Y creo que el blanco del Cerrón es votarnos a todos nosotros donde estemos, ¿no? Y creo que nadie le ha hecho a Cerrón, tú no eres de izquierda, eres un oportunista, eres, no sé, un falso valor. Nadie se le ocurre atacar a Cerrón. Ni siquiera una burla, salvo Carlito, sobre el comportamiento de Valdemar Cerrón, de los serronistas, de Perú Libre. O sea, muy polite, digamos.
muy tibio, ¿no? O sea, no hay pasión, para ponerlo en esos Sí, términos, ¿no? Hay mucho siendo que cálculo, él pero nos, poca pasión, siendo que él nos escupe en la cara cada vez ¿no? que puede, ¿no? Pues al oeste. Y tú te En quedas fin. un poco más y le agradeces. Así es. Bueno, Disculpa. gracias, Bueno, Molina. vamos cerrando entonces la sesión de hoy. Tenemos varias pistas para la discusión de la próxima semana, que será sobre el balance del discurso del presidente Castillo. Y tenemos ahí la tarea de organizar no sé si seminario o sesiones de discusión sobre la izquierda en el Perú y en el marco de América Latina también, ¿no? Se ha mencionado mucho y se ha comparado lo que vivimos acá con cómo se comporta la izquierda en otros países. Tomamos la palabra y les convocaremos para organizar estas reflexiones. Y gracias.